Síganme con la vista ahí. La palabra de nuestro Dios dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hace algunos años un misionero fue a África y encontró ahí en Guinea Ecuatorial una iglesia muy particular. Resulta que en esa iglesia no tenían Biblias como las tenemos nosotros. El pastor no tenía una Biblia, tenía unos cuantos sermones, los cuales predicaba rutinariamente. Y entonces el resultado de no tener la palabra de Dios en la iglesia hacía que los hermanos mintieran los unos a los otros, se robaran los unos a los otros, adulteraran, fornicación, vicios, alcohol, porque no había la palabra de Dios, la cual nos santifica. Pero lo que hizo él hizo una colecta, compró algunas Biblias baratas y se empezó a predicar la palabra de Dios, y esto cambió. La gente dejó de mentir, dejó de adulterar, dejó de tener vicios, y se transformó en lo que es una iglesia, como debe ser. ¿Qué es una iglesia? ¿Cómo y por qué? Nos lo dice Efesios, y está muy bonito. El día que prediquemos Efesios verán cómo explica Pablo lo que es la iglesia, cómo debe comportarse una iglesia y por qué. Pero unos años después, este mismo misionero se vino a América y llegó a una iglesia donde sí tenían la palabra de Dios. Pero, oh, curiosidad, que los hermanos se comportaban igual que los africanos. Mentían, robaban, codiciaban, adulteraban, tenían vicios. La diferencia entre los africanos y los americanos es que ellos no tenían una Biblia y nosotros sí la tenemos. Y la pregunta es, ¿por qué nos comportamos como si no la tuviésemos? ¿Verdad? Nos comportamos muchas veces porque el cristiano no lee su Biblia y entonces vive en infelicidad, tristemente en depresión, tiene problemas matrimoniales, en el trabajo, con los hijos, en la iglesia, y todo es un problema. Y no sabe cómo extraer de la palabra las verdades que Dios quiere que nosotros vivamos. La mayoría de nosotros buscamos el éxito en el dinero y todo lo que el dinero puede comprar: carros, casas, terrenos, viajes, comida, ropa, posición social, profesiones. E invertimos todo nuestro tiempo, dinero y esfuerzo, pero al final nos damos cuenta que esas cosas no nos hacen felices. Entonces, ¿cuál es el secreto para tener éxito en la vida y ser verdaderamente felices? Los salmos reflejan toda gama de emociones, y nos dice en ese Salmos capítulo 1, nos dice David, ¿cómo podemos ser verdaderamente felices? Todo el libro de los salmos nos enseña sobre gozo, felicidad, alegría, excitación, ánimo, estimulación, depresión, cómo manejar la depresión, la tristeza, la angustia, la melancolía, la miseria, el rechazo, confusión, ansiedad, celos, frialdad, temor, enojo. David nos enseña en ese salmo lo feliz y bendecido que es el hombre que tiene una estrecha comunión con Dios por medio de la meditación de su palabra, para tener éxito en esta vida, en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, y ser verdaderamente felices. Entonces, ¿podemos ser verdaderamente felices? Sí. ¿Cómo puedo ser verdaderamente feliz? En el libro de los Salmos, cuando se juntó este libro de Salmos, son 5 libros, y buscaron que los 5 salmos hablaran, son cantos, es alabanza a Dios. Los primeros 2 libros, por el cual está compuesto esos salmos, los 150, hablan del reinado de David. A la mitad habla del exilio y al final de la esperanza venidera. Pero cada uno de los salmos termina en un aleluya. Cada uno de los libros, no los capítulos, los libros terminan en aleluya, que significa gloria a Dios. Y aquí David
da gloria a Dios por la creación. ¿Podemos dar un gloria, amén, o un aleluya porque es una hermosura lo que Dios creó? ¿Podemos dar aleluya por tu matrimonio? ¿No es una cosa fantástica que Dios nos permite estar casados? No sé cómo le vaya a usted, porque esto es un corral de chivos, unos lloran por entrar y otros lloran por salir. ¿No es un aleluya el poder tener hijos? ¿Verdad? Podemos decir aleluya, gloria a Dios porque me has dado hijos, porque te he dado un trabajo. Es gloria a Dios. Y lo que nos da el día de hoy, la palabra de Dios, ¿no merece un aleluya el saber que tenemos la palabra de Dios para conocer su carácter? Pero tristemente no le hacemos caso a Dios. Porque, escúchame bien, porque la manera en que tú tratas este libro es la forma en que tú tratas a Dios. El tiempo que tú le dedicas a este libro es el tiempo que tú le dedicas a Dios. Y bueno, ya no voy a meter en intimidades porque no sé qué tiempo le dediques a Dios y qué tanto respetes a Dios y su palabra. Esto me lleva a 3 principios. ¿Cómo puedo ser verdaderamente feliz? Diciendo no al pecado, meditando en su palabra y eligiendo lo mejor. Porque Dios nos ha dado su palabra, tú debes ser feliz. ¿Cómo? Diciendo no al pecado. Por eso en el versículo 1 dice, bienaventurada la persona que goza de la felicidad plena que es concedida por Dios. El término comunica básicamente la prosperidad o felicidad que experimentan los que son favorecidos y bendecidos por Dios. La bienaventuranza es saber que aunque estoy mal, aunque tengo necesidades, enfermedades, problemas, pruebas, tentaciones, tengo el favor de Dios. Y eso debe hacer que mi corazón tenga paz y me haga feliz. El significado es que goza de felicidad plena que es concedida por Dios. El sinónimo es afortunado, feliz, dichoso, contento, venturoso. El antónimo, lo contrario, sería malicioso, perverso, infeliz, desgraciado, pecador. El varón. ¿A qué se refiere esta palabra varón? Muchas veces creemos que se refiere a un hombre, pero la palabra es más amplia todavía. Significa la persona que es valiente y esforzada. Puede ser un hombre, una mujer, un anciano, un niño, un joven, pero que es valiente y esforzada, que tiene el valor de poner en práctica la palabra de Dios. Bienaventurado aquel valiente que confía en la palabra de Dios y vive conforme a ella. Y dice que hay 3 cosas que no debe hacer: no andar en camino de malos, no estar en camino de pecadores y no sentarse en silla de escarnecedores. Y David, ¿por qué dice esto? David escribe este libro porque algún tiempo anduvo en camino de pecadores. Dice que se juntaba con ladrones y asesinos. Y algún día estuvo en caminos de pecadores porque robó a Betsabé, a Urías Eteo, y se sentó en silla de escarnecedores porque él estuvo en el trono y hizo lo que quiso con el trono de Dios. Y el andar es, no anduvo en camino de malos, dice, no anduvo en consejo de malos, va degradándose, malo, perverso y escarnecedor. No escuchó el consejo de personas malas. ¿Quién es una persona mala? Aquella que va en contra de la voluntad de Dios y decide hacer su propia voluntad. Proverbios 13:18 dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Muchas veces los consejos vienen de los amigos y de los familiares, pero sin conocimiento y temor de la palabra de Dios. Y cuando tienes problemas en tu matrimonio, vas y le platicas a tus familiares, ¿y qué te dicen? Déjala. ¿No? Vas a encontrar otra mujer por otro lado, vas a encontrar otro hombre por otro lado. No es un buen consejo, no es algo que la palabra de Dios te diría que perdones cualquier problema que surja en el matrimonio. Y te invitan a pecar, este mundo te invita a pecar. Ven, pequemos, no pasa nada. En el Salmos 2 dice, ven, juntemos una bolsa, vamos, robamos, saquemos, no pasa nada. Vivamos en vicios, no va a pasar nada, nadie lo va a saber. Y dice, el que vive en los cielos se reirá y se burlará de ellos. Pensarás que se va a dar cuenta de Dios de ti. Él sabe tu pecado aún como creyente.
Entre nosotros, entre los cristianos, ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad, de ninguna clase de impureza o avaricia, porque no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de la palabra de Dios. Debería haber acciones de gracias y gratitudes y hablar de la palabra de Dios. Por lo tanto, imitemos a Dios como hijos amados, llevando una vida de amor en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo. El segundo no, dice, no estuvo en camino de pecadores. Quiere decir, es diferente a andar. Andar es un tiempo y regresas, pero el estar, el verbo ser y estar es permanecer. Que ya no es ocasionalmente cometes algún pecado, ya es una práctica cotidiana. El pecado es cualquier acción en tu vida, sentimiento, pensamiento que vaya en contra de las normas de Dios. Gálatas dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechizarías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Cómo te está yendo con estas cosas? Porque ¿será que el creyente ya no peca? ¿Ustedes qué creen? ¿El creyente ya no peca? ¿Ya no lucha con estas cosas en la carne? Por supuesto que sí, mientras estemos en la carne vamos a luchar con estas cosas. ¿Cómo te va con los pensamientos, con la inmundicia de este mundo, con la idolatría? Tal vez ya no peques, ya no nos arrodillamos ante una imagen y la veneramos y peregrinamos. Pero ¿y el celular? Es una total idolatría el celular que muchos tienen. Y estás platicando con ellos, a veces puede ser en el trabajo, en la iglesia, con la familia, con los amigos, y no sé cómo pueden hacer dos cosas a la vez. Pero una vez entran el celular es una idolatría porque pueden dedicarle horas al YouTube, pueden dedicarle horas al WhatsApp, pueden dedicarle horas a las redes sociales, pero no le dedican ni siquiera un minuto a la palabra de Dios. Y le dan más valor al celular que a la palabra de Dios. Y eso te dice mucho. Te dice mucho. Y hablas de una idolatría hacia un objeto que roba tu tiempo. Enemistades. ¿Cómo te llevas con los vecinos? ¿No? Con tu misma familia. ¿Te llevas con tus padres, con tus hermanos? Con los pleitos, con el matrimonio. ¿Eres conocido en tu colonia por el que grita más en la casa? ¿O cómo eres conocido? Los celos. ¿Eres celoso con tu mujer, con tu marido? ¿Y te conocen por celoso, por celosa en la familia? ¿Cómo te va con la ira? ¿Te enojas por el tráfico? ¿Te enojas porque no te pagan bien? ¿Te enojas porque inviertes demasiado tiempo en el trabajo y llegas y te quitas en casa con la pareja, con los hijos? Disensiones, herejías, envidias. ¿Envidias lo que no es tuyo? Las cosas, el carro, la casa, la mujer, el hombre de tu vecino. Homicidios. A veces no necesitas llegar a matar a alguien. Simplemente con que hablemos mal de los hermanos. El chisme, la queja, la crítica. Borracheras y orgías con algunos vicios. Evalúate en esta mañana. Nos lleva al tercer no. No en silla de escarnecedores se ha sentado. Ya te llegas a sentir tan cómodo que criticas a los demás que hacen bien. Y empiezas a criticar, no, pues este predica mal. Este llega tarde a la iglesia. ¿A qué trae pantalón? Y entonces te sientas, si no vienes aquí, no somos críticos, no estamos ahí en protagonistas de fútbol, criticando a la selección mexicana y lo mal que juega. No es eso, la iglesia no es eso. Es algo más, es amarnos y tolerarnos con virtudes y defectos. Y si ves algún defecto en tu hermano, ora por él. No en silla de escarnecedores. ¿Quién es un escarnecedor? Es aquel que se burla, critica, condena, juzga, engaña, bromea de una manera cruel y humillante a las personas, y en cuyo corazón hay odio. Se satisface recordando y sacando en cara los errores del pasado, mas no para que sean sanados, sino para provocar más dolor a las personas y dañar su imagen, y poder así manipular y conseguir sus propios intereses. Invariablemente en ellos también hay una motivación oculta, inducida obviamente por el gobernante de las tinieblas, que está acostumbrado a criticar a Dios y quiere que nosotros critiquemos su obra. Por las envidias, los celos, al buscar lo suyo propio.
Ah, un pastor en Comitán me decía que cuando joven había tenido hace más de 20 años, había lanzado el sartén con comida por la casa, pero después de 20 años todavía la mujer le seguía recalcando lo mismo, pues ya pasó, hace 20 años que pasó eso, y tú te sigues acordando de los errores pasados de tu marido, o viceversa. O venimos a la iglesia y venimos peleando en el carro. Eso pasa allá en Comitán. Venimos peleando en el carro con los hijos, con la mujer, con el marido, por cosas vanas, por cosas sin importancia. Por eso Mateo dice en 7:1 al 5, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os serás medido. ¿Y por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Somos muy buenos para ver los pecados de nuestros hermanos, los defectos de nuestros compañeros de trabajo, en la familia, del vecino, pero somos muy lentos para ver nuestros propios pecados y reconocerlos y trabajar en ellos. Vemos el ejemplo de José, un bonito ejemplo, cuando apenas hace algunos capítulos acabamos de ver José cuando se resiste en el capítulo 39 contra la mujer de Potifar que llega y se le ofrece y le dice, duerme conmigo, dice que lo tomó, y esa palabra dice que tomar es violentar, lo quiso violar, y él dijo que no y salió corriendo. No es porque lo tomara bonito, es porque lo estaba forzando a estar con ella y salió corriendo. Y nosotros, cuando viene un pecado en nuestra vida, ¿cómo? ¿Blanditos o nos resistimos? ¿No? Porque cada uno, hay un pecado que es un talón de Aquiles de manera diferente, aún en el cristiano. Debemos tener cuidado con eso. Huye del pecado como José. Tú podrías decir, no necesito negarme a los placeres que más deseo para ser feliz. Moisés es un bonito ejemplo. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado y sus consecuencias. Porque a veces no pensamos que después de pecar va a haber una consecuencia. Siempre va a haber una consecuencia. Cuando dice que David tomó a Betsabé, es diferente a la palabra cuando dice que Adán conoció a su mujer. Tomar es a la fuerza. David violó a Betsabé. Y después vemos a su hijo Amnón violentando a su hermana Tamar, su media hermana Tamar, violándola. ¿De quién aprendió eso su hijo? ¿No fue de David? ¿Quién le enseñó esas cosas? David. Después vemos a Absalón queriendo conquistar, tomar algo que no es suyo. ¿De quién aprendió eso? ¿No David tomó a Betsabé y mató a Urías y Absalón quería matar a su padre? ¿De quién aprendió eso Absalón? ¿Qué clase de cristianos somos y qué clase de ejemplos somos para nuestros hijos y para nuestros hermanos? ¿Somos como David? Aún teniendo cosas buenas, por supuesto, que el dulce cantor, por supuesto, el hombre conforme al corazón de Dios, por supuesto, el mejor rey que pudo haber tenido Israel. Pero ¿cómo estás tú? ¿Qué hacer cuando me enojo? Tienes que ceder tus derechos y expectativas a Dios. ¿Cómo responder a las críticas? No hablar de otra persona si ella no está presente. Las encuestas revelan que solamente el 10% de los creyentes leen su Biblia. El otro 90% no lee su Biblia y se queda con lo que le dan el domingo. Camino de malos, todos decimos no, claro que no, jamás. Pero ¿cómo estás tú en el trabajo? Si te piden hacer algo indebido, ¿te prestas a algo indebido? Y si no puedes perder tu trabajo cuando vas de visita a casa de tus familiares inconversos y te comportas como ellos para que te acepten. A veces vas con los familiares y te comportas como ellos y no hay una diferencia. Y cuando te piden un consejo, lo último que se te ocurre es decirle, ponlo en oración o qué te parece si vamos a la Biblia o si oramos. Esto me lleva al segundo principio. ¿Cómo puedo ser feliz? Diciendo no al pecado. ¿Cómo puedo ser feliz?
meditando en la palabra de Dios. Porque Dios nos ha dado su palabra, tú debes ser feliz. ¿Cómo? Meditando en ella. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Dice que es una delicia. No sé qué es lo que más te guste. Tal vez un pastel de 3 leches del hermano Israel Rico. No sé. Una carne asada, un pastel de carne que preparan los hermanos. Una comida allá de San Luis Potosí, de esa picosa. O un postre. Pero dice que es una delicia. Debe ser una delicia, no una obligación. Tengo que leer la Biblia. No. Y en su ley medita de día y de noche. La palabra en este versículo, la palabra clave es meditar. Deleítate a sí mismo en la palabra y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero es cuando te deleitas, cuando te gustas, cuando te apasiona, cuando estás pensando en Él en la mañana, en la tarde y en la noche. ¿Cómo medito en la palabra? ¿Cómo puedo meditar? Primero reconociendo que soy un pecador, reconociendo que he andado en consejos de malos, que he estado en caminos de pecadores y que me he sentado en sillas de escarnecedores. Escuchando la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír. Leyendo diariamente la palabra de Dios como lo hizo Esdras, porque él preparó su corazón para inquirir, para estudiar, para meditar en la palabra de Dios y leyó el libro ante todo el pueblo. Jesús preguntaba frecuentemente le preguntaba a los fariseos, ¿no sabéis que está escrito en Deuteronomio esto sobre el Mesías? Y cuando se paraba ante la sinagoga les decía, ¿no sabéis que se dice esto del Mesías? ¿No han leído en las Escrituras? Le decía a los discípulos, ¿no han leído en las Escrituras sobre mí? Sobre que se refería a mí. Pero hacía alusión a que debes leer. Necesitamos leer. Somos creyentes, necesitamos leer. ¿Cómo podemos vivir de cada palabra que sale de la boca de Dios si nunca la hemos leído? Cada palabra que sale de la boca de Dios. Dios bendice, dice Apocalipsis, que al que escucha y pone en práctica la palabra de Dios. ¿Cómo podemos leer la palabra de Dios este año? Y debería ser una meta de cada creyente leer la Biblia cada año. Y si ya tienes 20 años de evangelio, deberíamos tener 20 veces por lo menos haber leído la palabra de Dios. ¿Cómo la puedes leer en 71 horas? A la vuelta de 2 meses, si tú lees 1 hora diaria, la lees por completo. Si lees 15 minutos diarios, en un año, la lees por completo. Otra forma, si lees 3 capítulos y medios cada día, en un año ya leíste toda la Biblia. O son 52 semanas que tiene el año y 66 libros, con que leas un libro aproximadamente y dejas el Salmos para el final, porque tiene 150 capítulos, y son pocos los que tienen muchos capítulos. Isaías, que tiene 66, son pocos realmente. Y Jeremías, la mayoría tiene pocos, y podrías leerlo en una semana y estudiarlo. Memorizando la palabra de Dios, como dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, está condicionado, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y es que no se refiere a que vas a ser multimillonario, no se refiere a esto, porque Pablo dice que teniendo sustento y abrigo debemos estar contentos. Se refiere al hecho de que no importa cuál sea tu circunstancia, necesidad, enfermedad, problema, prueba, tentación, tú estarás gozoso, porque sabrás que es la voluntad de Dios en tu vida. A diferencia de estar triste. ¿Qué pasaría si yo te ofreciera 1,000 pesos por cada versículo que pudieras memorizar en los próximos 7 días? No solamente 7, unos 100 tal vez memorizaríamos. ¿Crees que podrías mejorar tu actitud hacia la memorización de las Escrituras y tu capacidad de recordar? Una de las formas que podemos tener victoria espiritual es recordar cuando Cristo fue tentado en el desierto, allá en Mateo capítulo 4. Cristo le contestó a Satanás cuando le dijo, haz que esta piedra se convierta en pan. Le dijo, no, escrito está, no solo de pan y agua vivirá el hombre, sino de toda palabra que venga de la boca de Dios. Y la segunda tentación es que le dice,
ah, le dice, ya perdí. Le dice, aviéntate del pináculo del templo y a tus ángeles enviará para que no caigas, ¿no? Lo tomó de uno de los salmos. Y le dice, no, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y en la tercera tentación que le dice, y le muestra todo el reino de este mundo y el poder que había en ese entonces, Roma, Grecia, Babilonia, y le dice, todo esto te daré si postrado te adorares. Y él hace nuevamente mención a Deuteronomio y le dice, solamente al Señor tu Dios te adorarás y a Él servirás. Pero Cristo contestó a la tentación con la palabra porque la conocía, aunque Él mismo era la palabra. El plan de Dios para santificarnos, es decir, para hacernos santos y piadosos, se logra mediante la verdad. Santifícalos en tu palabra es verdad. No podemos buscar la santidad si no almacenamos, si no guardamos la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, donde el Espíritu Santo puede utilizarla cada vez que la necesitemos, para dar un consejo sabio, para no andar en un mal camino, para no sentarnos como escarnecedores, estudiando la palabra de Dios. Por ejemplo, los hermanos de Berea, cuando llega Pablo, dice que estos eran de sentimientos más nobles que los de la iglesia de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días estudiaban la palabra para ver si era verdad lo que Pablo anunciaba. Dedicaron tiempo a estudiar. El apóstol mismo estaba en la cárcel y le dice a Timoteo, cuando vengas aquí a la cárcel, tráeme mi abrigo, dice, porque hace mucho frío. Y también dice, tráeme los libros que dejé y los pergaminos, porque voy a estudiar aquí en la prisión. Y puede ser que tú ahorita estés en necesidad, en enfermedad, en problema, y lo mejor que puedes hacer es, como Pablo es, refugiarte en Él, en su palabra. C.S. Sproul lo expresó de la manera siguiente. Dice, ¿por qué tantos cristianos descuidan el estudio de la palabra de Dios? ¿Por qué tantos cristianos descuidan el estudio de la palabra de Dios? Nosotros fallamos en nuestro deber de estudiar la palabra de Dios no tanto porque sea difícil de entenderla, ni porque sea pesada o aburrida, sino porque es un trabajo. Nuestro problema no es que nos falte inteligencia o pasión. Nuestro problema es que somos perezosos y la pereza es un pecado. Y hay pecado en nuestra vida por aquel cristiano que piensa que no peca, ¿no? Porque lo hay. Hay cristianos que piensan que no pecan, que ya no van a pecar y que en su vida van a pecar. La pereza, el hecho de que tú no leas tu Biblia, habla de una pereza espiritual, la cual debería llevarnos a pedirle perdón a Dios y tomar en serio las Escrituras. ¿Por qué? Porque, como dice Filipenses 4:8, pensad en todo lo que es verdadero, digno, justo, puro, amable, honorable, virtud alguna, merece elogio, en esto meditad. La batalla contra el pecado se libra en la mente. Y si tu mente no tiene la palabra de Dios, vas a perder la batalla. Así de sencillo, porque en tus propias fuerzas no vas a poder. No vas a poder. La carne es débil y le das por su lado, agarra camino. Entonces leer, estudiar y memorizar la palabra de Dios son como la bolsita de té que tienes ahorita que está haciendo mucho frío y pones la té, ¿verdad? Y si tú la metes un ratito, sale tantito, pero la vuelves a sacar. Pero entre más tiempo pase la bolsita de té en el agua, saca todo lo que tiene. Entre más tiempo pasemos leyendo, estudiando, memorizando, meditando y aplicando la palabra de Dios, mejor será para nuestras vidas. ¿Por qué esforzarse por estudiar la palabra de Dios? Porque es la única forma de imitar el carácter de Cristo. Y a Dios le encanta bendecir a todos aquellos que se conforman a la imagen de su Hijo. Por lo tanto, el que mira atentamente a la ley perfecta y permanece en ella, no haciéndose un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, ese será bienaventurado en todo lo que hace. Porque al imitar la palabra de Dios, imitas a Cristo y Dios te va a bendecir por eso. Porque ese es el mayor ejemplo, hasta que todos lleguemos a la estatura. Al meditar, tomemos cada palabra como si fuera para ti. Cuando la palabra mencione pecados, un ejemplo, el Éxodo, no mentirás, no robarás, no codiciarás, no adulterarás, no envidiarás, se refiere a mis pecados.
no se refiere a los pecados de mi hermana, no se refiere a los pecados de mi hermano, no se refiere a la debilidad de mi esposa, a la debilidad de mis hijos. Tienes que apropiarlas, son mis pecados. ¿Qué tengo que ver? No, ahorita, a ver, algunos están repartiendo. No, este es para el hermano, este es para la hermana, este va para adelante y a ti no te toca nada. De todo lo que está hablando Dios, no te toca nada porque sientes que eres inmaculado. Y no es así, apropiate todo. Cuando se refiere a deberes, lo que tienes que hacer, muchos alejan las escrituras diciendo, no, pues eso era para, el Salmos era para el rey David y para todos sus secuaces que andaban con él. No es para mí. No, es para todos. Pero si tienes la intención de aprovechar la palabra de Dios, llévala a todas las áreas de tu vida. Como una medicina. Si tú estás enfermo de la garganta y no te tomas el antibiótico, no tiene ninguna función. De la misma manera, la palabra de Dios, si tú no la pones en práctica, si no te la aplicas, no, la puedes saber hasta de memoria, te puedes saber todo un libro o 5 libros, pero y si no la pones en práctica, no sirve de nada. Aplicando lo aprendido. Hay 3 formas que podemos hacer esto. Cuando venimos a la iglesia, en anticipación, en atención y en aplicación. Tú tienes que prepararte para venir a la iglesia. Preparas tu ropa, preparas tu Biblia, qué es lo que se va a estudiar, y la estudiamos, ya sabemos que viene Éxodo, la introducción, capítulo 1, y te preparas. Pero pasa que el domingo en la mañana estás buscando dónde dejé mi Biblia, pues porque el domingo pasado no tengo ni la menor idea dónde dejé la Biblia. Y está al lado de la televisión, muy seguramente, que estuvo prendida toda la semana. Tienes que anticiparte para aprender. Ya estando aquí tienes que poner atención. Ya estás aquí, sé que van a venir cosas. Sé que estás cansado, cansada del trabajo, la semana. Vas a llegar a lavar, vas a ir a comprar la comida, hacer la comida. Pero ya estás aquí, pon atención. Sí, la carne te va a hacer que te duermas, que medio te marees, pero tienes que poner atención y llévate algo. No te vayas como veniste, algo que puedas aplicar. Voy a leer 1 minuto diariamente la Biblia. Algo es algo, a nada. Y la tercera es cómo lo voy a aplicar en la semana. ¿Cómo voy a aplicar? ¿Leeré mi Biblia esta semana? El hermano Julio tendrá razón al invitarnos a leer, estudiar, memorizar y aplicar la palabra de Dios. ¿O anda medio equivocado el hermano? Pues es lo que nos dice la palabra de Dios aquí en el Salmos capítulo 1. Nos lleva al versículo 3. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. ¿Tú quieres tener éxito en la vida? Dice que será, es como un árbol, es seguridad, dice la palabra será, el verbo es será, es segurito. Como un árbol plantado. ¿Cómo es un árbol plantado? Ahora que fuimos con el hermano Marcelo aquí a un río y veíamos las piedras, pero todos los árboles que están al lado del río se ven verdes, se ven bonitos, se ven con vida. Los que están alejados del río se veían secos y sin hojas. Los que estaban por la entrada se veían marchitos o sin vida. Pero los que estaban al lado del río se veían llenos de vida, dando fruto, llenos de aves, llenos de animalitos que están ahí porque da vida. Así es una persona que vive, que tiene la palabra de Dios, que puedes platicar con ella, que puedes aprender de ella, que siempre está contenta a pesar de las circunstancias, pudiendo tener salud o no, pudiendo tener trabajo o no, pudiendo tener familia o no. Hay felicidad, hay gozo, porque el gozo que te lo produce es la presencia misma de Dios. Si tienes a Dios no te hace falta nada. Un árbol tiene sed todo el tiempo, necesita del agua para crecer. La sed de agua es una imagen de la sed por Dios que deberíamos tener. Deberíamos estar sedientos por la palabra de Dios cada día. La palabra de Dios es como un oasis en medio del desierto. No podemos nutrirnos y mantenernos a nosotros mismos. No es Netflix quien nos va a mantener, no es HBO, no es las redes sociales, no es el trabajo, no es las cosas materiales, es Dios. Por lo tanto, necesitamos estar arraigados en Cristo y recurrir al poder de su palabra. Por esto necesitamos meditar en ella de día y de noche. Como una persona que da fruto y se nota su vida, da amor, está alegre,
tiene paz, es paciente, es buena. Se nota la fe que él tiene, es manso, lo contrario de iracundo. Y Jesús mismo decía, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis paz para vuestras almas. Y templanza controlaba su carácter. Estos dones espirituales no los puedes comprar ni con todo el oro del mundo. Más sin embargo, sí puedes desarrollarlos por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Por medio de conocer el carácter de Dios, sí puedes emular eso, sí puedes desarrollar esos dones. Prosperidad. El diccionario de la Real Academia Española define prosperidad como el curso favorable de las cosas. Éxito en lo que se emprende, sucede u ocurre. Prosperar es cobrar fuerza, imponerse, triunfar, tener gozo en medio de la adversidad. El antónimo de prosperidad es infelicidad, que es la emoción de no poder ser feliz porque algo te falta, algo que no complementa la vida o mentalmente te impide que puedas ser feliz, pues algo mental. Las ovejas tienen 4 estómagos. Cuando comen, pasan por una y siempre las vemos moviendo la boca, ¿verdad? Haciendo esto, que es rumiar, porque pasa la comida de un estómago al otro, se va al otro y al otro. Y eso es la palabra de Dios. Cuando tú has logrado memorizar algún versículo en tu vida y tienes presente la palabra de Dios en tu vida, entonces puedes traerla a tu mente y decir, y estar rumiando, estar pensando, meditando en ella, sabiendo que Dios te ama. Jehová es mi pastor, Salmo 23, nada me faltará en lugares, y puedes estar pensando y confiar que cualquier necesidad que haya en tu vida será suplida por Dios. Y entonces ya no hay esa aflicción, pero cuando está Dios en ti. Podrías decir, me cuesta mucho memorizar. Sí, es difícil, pero piensa en las recompensas de meditar la palabra de Dios. Disfrutarás de éxito, Josué 1:8, todo lo que hagas prosperará. Todo lo que hagas prosperará, Salmos 1, 2 y 3. Será más sabio que tu enemigo, Salmo 119. Serás más sabio que tus maestros, Salmo 119. Serás lleno de gozo. Dice David en el Salmo 63, cuando me acuerde de ti en mi cama, cuando medite en las vigilias de la noche. David meditaba en la palabra de Dios. Dice, oh Jehová, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella a mí. Meditación, pensaba en Dios, su mentalidad, su pensamiento estaba en Dios. Tendrás victoria sobre el pecado. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Podrás dar consejo sabio cuando venga tu hijo, tu hija, tus nietos, cuando venga tu pareja, cuando venga algún amigo, algún familiar, podrás dar un consejo sabio porque estará basado en la palabra de Dios y no estará basado en tus propios pensamientos. Por lo tanto, debemos dedicarle tiempo a la memorización y a la lectura, incrementando la capacidad de memorizar, repasar lo que dice el texto, subrayarlo con colores, encerrarlo en círculo, un cuadro. Hay quienes no les gusta rayar su Biblia, entiendo, pero pudieras hacer algunas anotaciones con lápiz si quieres. Si no quieres manchar con lapicero, hazlo con lápiz. Si no traes una libreta, pudieras agarrar el mismo texto ahí y anotarlo. Esto nos lleva al tercer principio. Porque Dios nos ha dado su palabra, tú debes ser feliz. ¿Cómo? Eligiendo conocer a Dios. Eligiendo conocer a Dios. ¿Aún como creyentes podemos andar en un mal camino, hermanos? ¿Tú qué crees? ¿Como creyentes podemos andar en un mal camino? Efesios 5 y 6, ¿por qué dice Efesios? Efesios tiene 6 capítulos y dice, ¿quién es un cristiano? Capítulo 1, elegido por Dios. Capítulo 2, por la gracia. Capítulo 3, el ministerio de la iglesia, por el nuevo agente que es la iglesia. Capítulo 4, cómo se estructura la iglesia y constituyó apóstoles, predicadores, evangelistas, pastores y maestros para edificar a los santos. Pero de ahí viene el 5 y el 6, que dice de cómo debemos andar. Dice, por lo tanto, ya no andéis en vuestra vana manera de vivir como andabas antes. Ahora dice, despojaos del viejo hombre. ¿Qué dice? Y de sus deseos engañosos. ¿Y quiere Dios que te quites? Y ahí da una gran lista. Dice, si antes mentía, ya no mientas. Ahora habla verdad y ponte, pero la forma en que lo vas a hacer será por medio de la palabra de Dios. En tus propias fuerzas no vas a poder.
No, no vas a poder. Solamente la palabra tiene poder. Dice, ya no os embriaguéis, ahora mantener tesoro. Ya no robes, ahora ¿qué? Trabaje. No quítese de vosotros toda ira, malicia, gritería y perdonando los unos a los otros. Hay cosas que tienes que quitar y hay cosas que tienes que ponerte. A menos que seas perfecto y ya estés en la gloria de Dios, creo que no tienes nada que hacer aquí. Por eso dice el versículo 4, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. No así las personas malas que no conocen a Dios, que son como polvo o paja muy menuda de varias semillas trilladas. No la compara como el justo, que es como un árbol, que da fruto, es hermoso y todo el tiempo está extrayendo de la palabra de Dios la necesidad de su día a día. ¿Por qué estás triste el día de hoy? ¿Por qué estás cansado? ¿Por qué estás deprimido? ¿Por qué hay problemas en tu vida? Es probable que no hayas pasado tiempo en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios te promete que será lo contrario. Que son como el tamo que arrebata el viento, que no son ni siquiera árbol, o no son ni siquiera una plantita desnutrida, ni semillas son, porque no van a perecer, no están para dar frutos. En el mal camino hay inseguridad, temor, preocupación, dudas, ansiedad, infelicidad, como personas que no son de utilidad, que viven una vida vacía y egoísta, llena de sí misma, sin valor, sin contenido para los demás, y al terminar esta vida no tener esperanza en la eternidad. Por tanto, por eso es la razón por la cual no se levantarán los malos en el día del juicio. No se van a levantar. Ahí está el himno muy bonito. Cuando ya se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé, porque estoy escrito en el libro de la vida. Porque tengo la gracia y el conocimiento que Dios me ha dado de creer en Cristo Jesús. Pero hay quienes no. Ni los pecadores en la congregación de los justos. Y aunque nosotros somos pecadores, pero somos justificados por medio de la fe, pues tenemos paz para con Dios por medio de aquel que nos amó en Cristo Jesús. Romanos 3 y 5. Los malos tendrán consecuencias de todo lo que hicieron. Por eso dice Asaf en el Salmo 73, Asaf, que era el director de la orquesta, del coro de David, dice, veía yo a los pecadores y les iba muy bien, tenían sus casas, sus caballos, sus carros, y Dios les bendecía y pecaban y Dios no les daba nada, y envidia ser como ellos, quería yo tener y ser como ellos. Pero cuando entré al templo dice, vi el fin de todos ellos, que no es igual que el fin de los que hemos creído. Nuestra eternidad está en los cielos con Dios. Por un tiempo, de manera temporal, estaremos en el cielo, pero la eternidad estaremos aquí, con cielo nuevo y tierra nueva. El cielo es algo temporal. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios conoce tu camino. Dios sabe lo que piensas, lo que sientes, lo que crees, cómo te comportas. Y te ha dicho muchas veces por medio de su palabra, por predicaciones, qué es lo que quiere que cambies y qué no. Y muchas veces hemos hecho caso omiso. Por eso hay dos caminos. El que confía en Dios y el que no. Hay dos tipos de hombres y dos destinos. Por eso Moisés le dice al pueblo de Israel, allá en Deuteronomio, y los para delante de los dos montes, el de bendición y el de maldición. Mira que yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, con el propósito de que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga, en la cual Él te hará entrar para tomar posesión suya. A ellos era para Canaán, a nosotros es aquí, en Monterrey. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejaras extraviar por este mundo y por la carne, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo te protesto, de cierto que moriréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos llamo por testigos, así que ama a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, porque Él nos ha hablado y nos habla todos los días, siguiéndole porque Él es vida para ti, para tu matrimonio, para tus hijos, prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, que son nuestros padres, nuestros reyes,
nuestros jueces y aprendamos de sus errores. Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. La manera nuevamente en que tratamos la Biblia es la manera en que tratamos a Jesucristo. Porque Jesús es el Logos. En Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En Génesis 1:1, cuando dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. La palabra es Dios, ahí está la Trinidad creando en armonía, y en gozo, y en felicidad. Y el Padre está feliz con el Hijo, y el Hijo con el Espíritu con Dios mismo, y en base a esa felicidad decidió crear todo lo creado, lo que podemos ver y lo que no podemos ver, y Dios decidió crearte a ti para compartir esa felicidad, y Él quiere que tengas una relación con Él por medio de su palabra, y que no la menospreciemos más. Mismo David durante su tiempo anduvo mal, ¿no? Cuando vemos que peca en el capítulo 2, en el capítulo 11 del libro 2 de Samuel, y decide andar mal. Y hubieron consecuencias. Después del capítulo 11, en su vida fue derrota tras derrota, tras derrota, tras derrota. Había un famoso científico llamado Pascal. Dice, y si no existe Dios su camino, él propuso una apuesta basada en el razonamiento lógico. ¿A qué le apuestas? Si tu elección es confiar en Dios, te ganas la lotería, el premio mayor. Pero si decides no confiar en Él, en esta vida, tu vida estará llena de tristezas y sinsabores y depresiones. Así que disfruta tu matrimonio, gózate con la mujer de tu juventud, disfruta a tus hijos, a los amigos, a los hermanos, tu trabajo, sea que ganes mucho, sea que ganes poco, sea que la iglesia te quede lejos, no sirve en tu iglesia y sé feliz, porque Dios nos ha dado su palabra, tú debes ser feliz. ¿Qué tipo de hombre decides ser? Elige ser un hombre que viva por fe y no incrédulamente. ¿Qué camino eliges? El andar en la palabra de Dios, porque también puedes elegir no hacer caso y escuchar esta predicación y llega el día de mañana y lo mismo. ¿Qué destino eliges? Elige por gracia la palabra de Dios. ¿Cómo puedo ser feliz? Diciendo no al pecado. ¿Cómo puedo ser feliz? Meditando en la palabra de Dios. ¿Cómo puedo ser feliz? Eligiendo confiar en Dios. Así podemos ser verdaderamente felices. Decide tener tiempo y un lugar cotidiano para memorizar la palabra de Dios, aplicándola a tu vida y observando los resultados. Elige en humildad hacer la voluntad de Dios por medio de su gracia. Al decir no al pecado, meditar en su palabra y conocerle mejor. Por lo tanto, sé manso y humilde de corazón, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor Dios, te agradezco por el privilegio de haber predicado el Salmos capítulo 1, que nos enseña a ser verdaderamente felices, y esa felicidad está en tu palabra, Señor. Que cualquier problema vengamos a ella, que cualquier necesidad vayamos a ella, que cualquier prueba, tentación, circunstancia, cuando estemos tal vez en un conflicto en el matrimonio, en el trabajo, con los hijos, en la iglesia, que cualquier problema que surja sea tu palabra la respuesta y no mis emociones, no mi carne, no este mundo y no la voz del enemigo. Permítenos escuchar tu palabra, porque tú nos has dado tu palabra, Señor. Debemos ser felices. En Cristo te damos gracias.